En las últimas horas la polémica ha saltado porque Forza Horizon 5 se confirma para PlayStation 5. Una PlayStation 5 que ya según todo el mundo, pues ya, ¿para qué vas a comprarte una Xbox? ¿Para qué vas a tener una consola que no sea PlayStation? Porque en PlayStation encima tienes la PlayStation 5 Pro y vas a tener la mejor versión de todas. Dato, este juego ya estaba en PC. PC puedes ponerlo con la configuración que tú quieras y a nivel técnico, ¿qué quieres que te diga? Para eso te compras un PC y tienes los juegos de Xbox y de PlayStation, ¿no? Pero bueno, o incluso te compras, por ejemplo, una Steam Deck, ¿no? Y ahora mismo, mira, por pura curiosidad me estoy descargando un montón de juegos de PlayStation precisamente en Steam Deck a través de Steam porque estoy preparando un vídeo para este canal, pero bueno, eso es otra historia. El caso es que esta polémica ha puesto encima de la mesa de si ya Xbox va a abandonar todo, se va a convertir en una third party bastante gorda, también hay que decirlo, si no la third party más importante de la industria del videojuego a día de hoy. Pero claro, yo quiero reflexionar un poco sobre el tema, y es que ¿no estaría haciendo la propia PlayStation lo mismo que Xbox? Lo que pasa es que Xbox lo está haciendo desde un punto de vista en el que tiene una base de consolas que no es atractiva para el resto. Me explico. Vamos a ver, la propia PlayStation ya inició su propia campaña de multiplataforma en el pasado. Vuelvo a decir, ahora mismo, literalmente, ayer salió Spider-Man 2 para Steam y ahora mismo lo estoy jugando en mi Steam, que por cierto, en mi Steam que lo estoy jugando a 60, 70, 80, incluso he llegado a momentos de 90 FPS, obviamente con generación de fotogramas y tal, con gráficos bajos, pero porque yo he decidido jugar con esa fluidez y con esas características. La verdad, muy sorprendente. A ver si hago un vídeo para este canal, porque creo que para los que estáis habituados a el mundo de las consolas y tal, y este tipo de dispositivos, a lo mejor os puede parecer algo bastante loco que se pueda jugar de esa forma. Pero bueno, eso es otra historia. El caso es que la propia Sony ya ha iniciado este proceso de multiplataformidad. Es decir, ya están sacando, por cierto, su juego dentro de otros entornos. Y por si os parece bastante curioso o os gusta el salseo, en esencia Sony ya ha empezado a portar sus juegos a las plataformas de Microsoft, porque no dejan de hacer versiones para las versiones de Windows, ¿no? Y por cierto, no solamente para Windows, que sería de Microsoft, sino que también hacen muy buenas sus adaptaciones para Linux, lo cual, bueno, eso también estaría relacionado con el mundo de Steam Deck, pero eso es otra historia, ¿no? Pero claro, yo soy un pesado con PlayStation, y es que este juego existe. Este juego existe. Yo no utilizo, cuando hablamos de multiplataformidad o de third party por parte de PlayStation, a el juego MLB Show, es decir, o The Show, o como se llame, ¿no? El juego de béisbol de Sony, porque eso es una imposición por parte de la propia liga. Es decir, necesitan sacarlo de manera multiplataforma si quieren tener la licencia del título, ¿no? Yo ese título lo dejo de lado porque no lo voy a utilizar para el argumento de que la propia Sony se está volviendo multiplataforma por ese juego. No, porque es una imposición externa y entonces, ¿qué quieres que te diga? Que van a tener que elegir entre el dinero y no hacer un juego de béisbol que tampoco está... No voy a utilizarlo. Pero Lego Horizon Adventure sí que es un juego que implica utilizar una IP de Sony, implica que PlayStation ha tenido que firmar un papelito por el que sus juegos salen fuera de su consola o sus IP salen fuera de su consola, y aunque tú lo consideres un juego menor, siempre digo lo mismo. ¿Tú te imaginas a una Sony sacando un spin-off de God of War en GameCube? ¿Te lo imaginas en esa época? ¿Te imaginas a Kratos en Soul Calibur 2? ¿Te lo imaginas? No, pongo el caso de Kratos porque salió en el Soul Calibur, creo que de PSP o algo así, pero ¿te lo imaginas? No. Pues ya te puedes ir imaginando que el logo Horizon Adventure sí que ha salido en Nintendo Switch. Por eso tengo el argumento de que la propia PlayStation también está siguiendo el mismo camino que inició la propia Xbox. Con una diferencia bastante sutil, bastante importante, y es que, claro, Xbox tiene una plataforma de éxito o con muchísima base de usuario donde poder poner su juego, frente a una PlayStation que a lo mejor, si tiene que elegir entre dónde poner su juego en multiplataforma, la última opción va a ser la propia Xbox. Es más, te voy a decir una cosa, cuando hablamos de la multiplataformidad de Sony, hay que entender una cosa. Dentro de consolas de alto rendimiento están ya sacando sus juegos para PlayStation 5, que es la consola que domina dentro de ese segmento. Dentro de Nintendo Switch 1, pues a menos de que sean ese spin-off de Lego, ¿no? Es muy complicado que la propia Sony quiera optar
optar para sacar un juego de esas características dentro de Nintendo Switch. ¿Por qué? Porque son títulos de muy alto calado, son títulos que a lo mejor para poder llegarlos a comprimir dentro de una Nintendo Switch original, pues a lo mejor se les costaba más dinero y tiempo de lo que querrían ellos gastar o incluso querrían arriesgar. Claro, con el caso de Nintendo Switch 2 eso va a ser muy diferente y nos vamos a encontrar en una circunstancia en la que yo no digo que vayamos a ver Spider-Man 2 en Nintendo Switch, yo no digo que vayamos a ver Horizon Zero Dawn Remaster en Nintendo Switch, yo no digo que vaya a salir Until Dawn, Helldivers, Ghost, no, yo no estoy diciendo todo eso. Lo que estoy diciendo es que si esto ha salido porque se podía llegar a meter en Nintendo Switch de una u otra forma de manera sencilla hasta cierto punto, ¿qué te hace a ti pensar que ahora que Nintendo Switch 2, que sí que va a tener un parque más que suficiente de consola muy interesante encima de la mesa, comparado con Xbox, que no tiene un parque de consolas interesante para la propia PlayStation, y teniendo en cuenta la estrategia más similar de lo que tú te estás creyendo de PlayStation junto con Xbox, con la multiplataformidad, vuelvo a decir, ¿esto te lo imaginabas hace 10 años? Bueno, pues existe. Estoy jugando Spider-Man 2 dentro de una Steam Deck que no deja de ser un PC con Linux, o sea, por rizar un poco más el rizo, ¿no? Entonces, ¿esto te lo podías imaginar? No. Pues a lo mejor la estrategia de PlayStation no se ha visto reflejada dentro de Xbox, porque Xbox no es un mercado atractivo para este publisher, para esta empresa, porque tienen muy pocas consolas encima de la mesa y a lo mejor hasta se estaría canibalizando con ellos mismos. No habría un aumento significativo de sus ganancias, pero una Nintendo Switch 2 que a lo mejor, según las propias previsiones, van a vender casi 20 millones de unidades dentro de este ciclo fiscal, o sea, en el primer año de vida, pues ¿qué quieres que te diga? A lo mejor en esa consola sí que tiene mucho sentido sacar sus propios exclusivos, y por eso a lo mejor no le hemos visto la cara a la propia Xbox, no le hemos visto la cara a la propia Sony, como si se la estamos viendo a la propia Xbox, que ya tiene sitios donde poder sacar de manera más o menos interesante sus propios títulos. Y quiero recordarte una cosa, por ejemplo, el propio Hi-Fi Rush no se ha lanzado dentro de Nintendo Switch. Se sabe perfectamente que ese juego está pensado para Nintendo Switch. Es más, se le encontraron dentro de los propios códigos del juego las propias estéticas del protagonista con los colores de Nintendo, etcétera, etcétera. Pero sí que Hi-Fi Rush salió en PlayStation 5. Por lo tanto, ¿qué te quiero decir con esto? Que también la propia Xbox está esperando al lanzamiento de Nintendo Switch 2 para poder sacar su juego. ¿Quién te dice que la propia PlayStation no está haciendo lo mismo? Te digo, yo no concibo, la verdad, es que me cuesta, o sea, yo a nivel teórico lo pienso y digo, bueno, si esto ha ocurrido, ¿cuáles serían las líneas rojas entonces de la propia PlayStation? El propio Hermen Hulst, antes de que le dieran un poco de eliminarlo dentro de la cabecera ¿cómo se llama? De PlayStation, ¿no? Pero bueno, sigue en su título anterior de business, bla, 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 en fin. Pues él comentó que se estaba seleccionando juego por juego, se estaba seleccionando si financieramente era viable un juego en unas plataformas u otras fuera de PlayStation. Eso lo decía, por supuesto, a través de una pregunta en la revista Famitsu que se le hacía de por qué este juego había salido precisamente de las propias garras del ecosistema PlayStation. Y eso es lo que comentó. Eso no es una respuesta baladí, eso no es un comentario tan fuera de lo que podría ser la línea principal del propio Phil Spencer, por lo que yo no lo veo especialmente una locura. Entonces, claro, teniendo en cuenta todo esto, ¿vale? Según esta hipótesis que yo tengo, que te digo, esto es una opinión, yo no soy un insider, yo no sé información privilegiada, simplemente soy un polla que se dedica a hablar con todos vosotros como si estuviéramos en la barra de un bar, en una cafetería, charlando sobre el mundillo que tanto nos gusta, ¿no? Pero claro, esto nos puede llevar a pensar, ¿esto puede significar que va a morir Xbox? Claro, yo personalmente creo que la propia Microsoft tiene una estrategia detrás de todo esto y a Microsoft no le interesa precisamente matar a su propia, ni a su propio hardware, ni a su propio ecosistema, que son dos conceptos que podemos diferenciar, porque el hardware puede ser, el hardware va ligado a su ecosistema, pero su ecosistema, como ya hemos visto, no va ligado al hardware, ¿no? Entonces, tenéis que recordar que Microsoft es la dueña de Windows, tenéis que recordar que Valve está haciendo una campaña muy extrema para poder salirse dentro del mundo de PC y poderse meter dentro del mundo de la consola, aunque siendo un PC en esencia, ¿no? Pero se está queriendo meter dentro de este territorio, aunque tú no sepas que es un PC, pero se está intentando meter dentro de ese territorio.
por lo que también eso también le estaría beneficiando a la propia Microsoft, aunque ahí va a haber una nueva guerra dentro de la guerra de consolas, que bueno, eso ya tendremos que revisarlo en un futuro, ¿no? Pero ¿esto significa que va a morir Xbox? No, para nada. Personalmente yo creo que a corto plazo, ahora mismo cada empresa tiene su propia estrategia. Hasta hace relativamente poco, hasta el nombramiento de los nuevos jefazos dentro de Sony, dentro de PlayStation, yo no sabía por dónde iba a ir la estrategia de PlayStation. A día de hoy la entiendo perfectamente, me parece brutal, y si es como intuyo que va a ser, pues la verdad es que tiene una estrategia bastante fuerte. Microsoft, según la estrategia que yo intuyo que están haciendo, también considero que tiene una estrategia realmente fuerte. Valve, que no la metemos dentro de esta circunstancia, y Valve es esa sorpresa que a la chita callando, a lo mejor en un periodo de una década, se convierte en una de las empresas de consola más importantes de todo este segmento. Cuidado con ellos, que ellos no dependen de inversores, ellos dependen de la visión de un Barbas que para sacar este dispositivo se ha llevado 10 años escuchando risas de lo malo que eran las Steam Machine, hasta que ha conseguido un producto que incluso la propia Sony PlayStation apoya y se dedica a hacer algunos de los mejores ports de consolas a PC que existen a día de hoy. Spider-Man 2 se juega de locos dentro de Steam Deck 2. De Steam Deck digo, este juego por ejemplo lo estoy jugando yo a 60, 70, 80 FPS con unas características concretas y con generación de fotogramas, pero que es de locos, una verdadera barbaridad dentro de mi Steam Deck. Horizon Zero Dawn, Forbidden West, Until Dawn no lo he probado, Helldivers 2... que yo sepa funciona a pachá, pero funciona bastante bien, Ghost of Tsushima, etcétera, etcétera. Son juegos que encima buscan de manera predeterminada, God of War Ragnarok obviamente, buscan de manera activa, ¿no?, el verificado de la propia Valve, de la propia Steam para Steam Deck, por lo que te digo, cada uno está haciendo sus propias estrategias, cada uno está siendo más multiplataforma de lo que tú te estás creyendo o de lo que tú te estás esperando. Lo que pasa es que todavía a lo mejor no hemos tenido la oportunidad de ver a una Sony sacando su juego fuera de su propia consola, sí al mercado de PC, pero no fuera de una consola, porque no hay otra consola que pudiera ejecutar su juego con una viabilidad más o menos económica para portear sus títulos, porque Xbox no era rentable para ello, pero Nintendo Switch 2 va a aparecer en breve en el mercado. Veremos qué ocurre. Espero que te haya parecido interesante el vídeo. Dime en comentarios qué opinas al respecto. Si me quieres insultar, al menos hazlo con un poquito de gracia, ya que, bueno, al fin y al cabo me vas a dar interacciones para que este en vídeo se mueva más y tener más visitas. Así que, bueno, tampoco me voy a poner aquí muy estricto. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.